Buenos días, apreciadas estudiantes. Después de este corto receso y después de una semana de descanso, nos encontramos una vez más con mucho optimismo, con mucho entusiasmo para empezar a desarrollar la sesión que corresponde a la semana número 18, específicamente del día 3 de la plataforma web Aprendo en Casa. Este lleva por título, elaboramos una encuesta y organizamos datos en diversas situaciones. En esta ocasión yo voy a pedir que te concentres. Mira, elaboramos una encuesta. Esta formará parte, será la primera parte de la evidencia que ya en el transcurso de este video yo te iré explicando. La competencia a trabajar responde a resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y las capacidades que se movilizan para alcanzar esta competencia son 4. Representa, comunica, usa estrategias y sustenta conclusiones. Estas 4 capacidades se van a movilizar para alcanzar la competencia a través de este propósito. Elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre los factores que contribuyen al auge de la gastronomía peruana a nivel mundial. Entonces, este propósito es el que tú debes recordar. A ese propósito debemos apuntar porque tenemos que alcanzar. Es decir, vamos a elaborar encuestas. Esa va a ser parte de la evidencia de esta semana, que tú elabores la encuesta, pero la encuesta no solo son preguntas, así nada más por hacerlas. Tiene un propósito, tiene un objetivo, un título y pueden contener preguntas abiertas, preguntas cerradas. Eso lo vamos a ver más adelante y son varios criterios que tú deberás considerar para realizar, para diseñar y elaborar una buena encuesta. Empezamos con nuestra primera situación. Nuestra gastronomía hoy. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio, terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Interesante, ¿verdad? Los estudiantes, es decir, ustedes que forman parte de segundo de secundaria, van a averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Entonces, a partir de esta situación, pregunta, ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, lo que piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. Entonces, por si no lo sabes, cuando hablamos de gastronomía, hablamos de la riqueza que hay en las comidas del Perú. En las comidas de cada una de las regiones, ¿no? Cómo se entremezclan cada uno de los elementos, cada una de los alimentos para formar estos platos riquísimos a nivel mundial. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Cómo podemos averiguar, la percepción? Es decir, ¿cómo averiguar lo que piensa la gente acerca de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Primera fase, comprendemos el problema. En primer lugar, ¿de qué trata la situación? Profesora, trata de que tenemos que averiguar sobre la gastronomía del Perú, ¿no? Cómo fue el auge de la gastronomía, en otras palabras, de la gastronomía peruana al día de hoy. ¿Qué desean averiguar los estudiantes de segundo año? La percepción de las personas, qué es lo que piensa la gente sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. ¿A quiénes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana? ¿A quiénes creen que van a preguntar? A los vecinos, a los familiares, claro, de nuestra localidad. Es más, sin exponerse, por favor, por si acaso, ¿no? Si son en su casa, tienen 10, 15 miembros de la familia, a ellos, y si no, a través de una llamada telefónica también. No nos exponemos. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación?
¿Qué preguntas, ¿no? podríamos hacer en nuestra encuesta de tal manera que nos permita conocer qué es lo que piensa la gente acerca de la gastronomía? Podríamos preguntar sobre la riqueza de nuestra tierra, su diversidad cultural, o qué platos típicos conocen, también, ¿no es cierto? Es decir, sobre la variada gastronomía, que incluya prácticamente estos temas. Vamos a diseñar y seleccionar una estrategia o plan. Primero vamos a determinar la población y la muestra para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. ¿Ya? Entonces ya en la diapositiva anterior como que ya nos da alguna luz a quién va dirigido, ¿no es cierto? ¿A qué público va dirigido? Nuestros familiares, nuestros vecinos de aquí, de nuestra localidad, sin exponernos. Eso sí, cabe recalcarlo. Definir las escalas para las variables cualitativas ordinales. Profesora, ¿qué es esto? En un ratito venimos con nociones básicas, no te preocupes, ¿ya? Elaboro una pregunta por cada variable. Mira, todos estos pasos, ¿ya? Estas ideas, esas estrategias están apuntando para elaborar una encuesta. Así que ya tengamos idea de a qué queremos apuntar. A elaborar, a diseñar una buena encuesta. Verifico la lista de vecinos, ordenada alfabéticamente, vecinos, familiares. Determino una muestra del 25% de la población. Realizo un sorteo de acuerdo al número asignado en la lista para determinar la muestra de estudio. En realidad, los pasos que vamos a hacer aquí para dar respuesta a la situación, los vas a tener que de alguna forma relacionar con los pasos que tú vas a hacer para realizar tu encuesta, ¿ya? Para realizar lo que se te pide como reto del día 3, porque en esta ocasión va a haber dos retos, la del día 3 y la del día 4. Muy bien, pero antes, profesora, no entiendo mucho esta parte del diseño que usted ha consignado aquí. Lo vas a entender ahora después de revisar las nociones básicas. Muy bien. Perdón, vamos a revisar las nociones básicas rápidamente. Disculpen, me voy a las nociones básicas. Ahora sí. Conjuntos de observación. Mira, por acá tú tienes un conjunto al que le hemos llamado población. Y ese es un tema ya recurrente. Te das cuenta que ya lo hemos venido estudiando, pero vamos a repasarlo una vez más. Población. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de individuos que se desea estudiar. ¿Sí? Es el conjunto de individuos que se desea estudiar. Pues una población de 80 personas de mi localidad. Esa es mi población a la que yo quiero apuntar. 80 personas. Mi muestra, mira lo que yo acabo de colorear aquí como un subconjunto de color naranja, ese específicamente se llama muestra y es el subconjunto de elementos de una población estadística. Si mi población, por ejemplo, fue de 80 personas de mi localidad al que yo voy a aplicar la encuesta, mejor dicho, la población es el conjunto más grande. La muestra es el subconjunto pequeño, que en la parte anterior me dijeron que era el 25% de la población. Si la población fuera un total de 80 personas, ¿cuánto sería el 25% al que va a ir dirigido mi encuesta? Vamos a averiguarlo en un momentito. Entonces, tengo aquí la población y tengo aquí la muestra. Ahora, de esta muestra, yo tengo un individuo y de este individuo, por ejemplo, yo deseo conocer su edad. Yo deseo conocer la edad de este individuo y de así de cada uno de los que forman parte de la muestra. Entonces, esta edad, a la edad le llamaremos variable. ¿Qué es variable entonces? Es el atributo o característica relevante de una población o muestra. Profesor, y si yo quiero conocer su estatura, también será una variable. Es el atributo o característica de una población o muestra. Profesora, y si yo quiero saber, por ejemplo, si conoce o no conoce acerca de la gastronomía peruana y le coloco yo sí o no, también será una variable. Vamos a ver los tipos de variables ahora para que usted lo tenga un poquito más claro. Tipos de variables entonces. Tenemos por acá. Variables cualitativas o variable cualitativa son aquellas que sirven para registrar la información descriptiva
descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. En otras palabras, si yo quiero en mi encuesta preguntar acerca de lo que piensa la gente o conocer qué es lo que piensa la gente acerca de la gastronomía peruana, entonces yo colocaré preguntas de tal manera que esas variables que yo voy a abordar sean variables cualitativas. Ya lo vamos a ver luego. Variables cualitativas. ¿Por qué? Porque me van a recoger información descriptiva. Aquí no hay nada numérico, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo quisiera preguntar a la gente, ¿conoce usted sobre los platos típicos de la selva? Y hay dos alternativas, sí y no. Entonces la gente marcará sí, otras personas marcarán no. Entonces esa, por ejemplo, es una variable cualitativa. Cualitativa, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, yo quiero saber la edad. Si yo ya pregunto por la edad, esa será una variable cuantitativa. Cuantitativa, ¿por qué? Porque aquí me va a registrar información numérica, como el número de hijos, la estatura, el peso, la edad. Sus valores son números enteros, como también pueden ser números decimales. Entonces, yo quiero que aquí quede claro, cuando abordamos nosotros variables cuantitativas es porque los datos que se registran consignan información numérica, números, cuantitativas, cuántos números. Entonces, y la variable cualitativa simplemente me recoge información descriptiva, como yo les decía, ¿no? Descriptiva. Muy bien, ahora, estas a su vez se subdividen. Esta variable cualitativa puede ser nominal, cuando las categorías son diferentes sin ninguna relación unas con otras y no tienen un orden. Por ejemplo, la variable sexo. Es decir, profesora, ¿quién va a ir primero, hombre o mujer? Puede ir en cualquier orden, ¿no? Ya sea mujer, ya sea hombre, no hay problema, no hay un orden establecido aquí. Ese sería una variable cualitativa nominal. Mientras que si yo digo una variable cualitativa ordinal, es porque se puede establecer un orden. Es decir, podemos decir, se ejerce una jerarquía, una más que otra, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de los árboles, grande, pequeño, mediano, grande, mediano, pequeño. Profesor, yo quiero que vaya pequeño, mediano y grande. Excelente, pero hay una jerarquía, ¿verdad? Implica una jerarquía. Entonces, tenemos que las variables cualitativas se subdividen en nominal y ordinal, mientras que la cuantitativa puede ser discreta y puede ser continua. Discreta cuando aborda números enteros, valores enteros, es decir, por ejemplo, el número o la cantidad de estudiantes de una aula. En la sección A hay 15, la sección B 18, la sección C 22. Yo no puedo decir, profesora, en una aula hay 15 estudiantes o 15,7 estudiantes. No podría decir de esa forma. Entonces, en este caso, cuando aborda números completamente enteros, hablamos de variable cuantitativa discreta. Y será continua cuando toma valores racionales, cuando toma valores que están comprendidos en un intervalo. En este caso, por ejemplo, la variable estatura será una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque me recoge datos numéricos, pero esos datos son decimales, son números racionales. Muy bien. Técnicas de muestreo. Es importante definir la muestra, ¿no? Técnicas de muestreo. Profesora, de mi población de 80 personas, ¿cómo es que yo voy a escoger a solo 25, por ejemplo, ¿no? O a solo 20 personas, ¿cómo las escojo? Hay varias técnicas de muestreo que voy a pasar a explicarte. Es importante definir la muestra si queremos recopilar datos precisos. Para ello, se puede aplicar diferentes tipos de muestreo. Pueden ser el muestreo probabilístico o muestreo no probabilístico. A continuación, se muestran los tipos de muestreo probabilístico. El aleatorio simple. Profesora, ¿a qué llamamos aleatorio simple? Todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. O sea, cualquiera de ellos yo los puedo escoger. No es que tengan ciertas características, no. Bueno, yo quiero tomar a este individuo, a ver, creo que por acá está, a este individuo lo saco. Yo quiero este, muy bien. Quiero también conocer este, lo saco. Cualquiera, o sea, todos están en la misma condición de ser elegidos. Es como si
la población, por ejemplo, fuera todo el Perú, que tiene 31.237.385 habitantes, en el 2017 tuvo esta cantidad, esta población N mayúscula. Entonces es como que yo hago un sorteo, ¿no? Un método aleatorio que puede salir cualquiera. Entonces yo quiero elegir, por ejemplo, a 100 peruanos de esta muestra. A 100. Entonces yo voy eligiendo cada bolita, o sea, cualquiera de estas personas, ¿ya? Puede ser elegido. Puede ser que me toque de la selva, de la sierra, de la costa, de la selva, cualquiera puede ser elegido. A este tipo de muestreo, a esa técnica de muestreo se le llama técnica de muestreo aleatorio simple. Vamos con una segunda. La técnica de muestreo aleatorio conglomerado. ¿A qué le llamamos, la técnica de muestreo conglomerado? La población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. O sea, una vez que está en grupos, ya mi población está dividida en grupos, entonces yo allí en este momento yo aplico un aleatorio simple. Veamos. Del Perú, ¿sí? Con esa cantidad de habitantes. Entonces, yo lo estoy dividiendo en grupos. ¿Pero qué clase de grupos son estos? Por departamentos, mira. ¿Sí? Por departamentos. Muy bien. Entonces, una vez que están divididos por grupos, en este caso por departamentos, yo voy a aplicar la técnica de muestreo aleatorio simple. De Amazonas quiero que, por ejemplo, 4 personas, ¿no? De Ancash saquemos 12 y así. Así, entonces yo tomo, después que ya se ha dividido la población, entonces yo aplico aquí el muestreo por conglomerado, ¿sí? El muestreo conglomerado. Y aplicamos la técnica aleatoria simple. Entonces tenemos aquí el aleatorio simple y el conglomerado. Vamos con un tercero. Estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, es decir, en estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Veamos, ¿qué significa esto? Hasta aquí ya vamos viendo, mira, 3. El aleatorio simple, ¿sí? Acuérdate tú de aquí del juego al azar, ¿no? De la bolita que da vueltas, ¿no? Y tú sacas ahí también una bolita, sí, aleatorio simple. Todos están en la misma condición. Conglomerado. La técnica de muestreo conglomerado es aquella que a la población la ha dividido en grupos y a partir de allí aplica una técnica de muestreo aleatorio simple. De cada grupo va sacando cierta cantidad. El estratificado, por el contrario, va a separar, dicen, segmentos homogéneos. Veamos ejemplo. ¿Qué quiere decir con segmentos homogéneos? Estratos. La población se divide en estratos. Toda la población del Perú en mujeres y varones. Mujeres y hombres. Y de allí aplica un muestreo aleatorio simple. O sea, este primero aplica nuevamente. De mujeres pueden salir, por ejemplo, ¿no? Unas 100 mujeres y de varones otros 100. Y aquí pueden salir de cualquier parte del Perú. Pero lo hemos dividido antes en estratos. Entonces, a este se le llama estratificado. Técnica de muestreo estratificado. Y tenemos un último denominado sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Veamos. Del total del Perú, ¿qué decimos? A ver, ordenados alfabéticamente, o sea, todos los habitantes del Perú van a estar ordenados alfabéticamente. El tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra es K. ¿Y cómo lo encontramos? De la siguiente manera. Entonces, yo, de toda mi población, que equivale a 31.237.385, esta es mi población, voy a elegir una muestra de 100 personas, solamente 100. Entonces, a través de la técnica de muestreo sistemático que voy a hacer, voy a dividir la población entre la muestra y voy a encontrar aquí el tamaño del intervalo que asciende a 312.337. Entonces, yo voy a ir formando grupos de esa cantidad. Recuerda que los nombres están ordenados alfabéticamente en un primer momento. O sea, toda la población está ordenada de forma alfabéticamente. Entonces, yo voy a formar grupos. Mira, acá, hasta aquí llegó a 312.373 personas. Este otro grupo también hay una cantidad de 312.373 personas, porque sumas, pues, ¿no?
312.333 más 312.333, este grupo ya llegará hasta el número 624.746. Pero en realidad este grupo está formado por la misma cantidad de personas aquí, la misma cantidad aquí, aquí, aquí y aquí hasta llegar hasta el último, pues. Y después que se ha formado cada uno de esos grupos con esta misma cantidad, que es la cantidad del intervalo, ¿ya? O sea, este primer grupo tiene 312.373 personas. Este segundo grupo también tiene 312.373 personas. Recuerda que están ordenados alfabéticamente. Este tercer grupo también tiene 312.373 personas y así todos los grupos van a tener esta misma cantidad. Y luego que ya los tengo divididos por grupos con este intervalo, por ejemplo, digo, yo voy a seleccionar de cada grupo la persona que esté en el quinto lugar. Y así, en este primer grupo tomaría la persona que esté en el quinto lugar, en este segundo el que esté en el quinto lugar, en este tercero también y así. Profesora, pero si yo no quiero el quinto, quiero el que está en el puesto número 20, en cada uno tomaré entonces el número 20, el número 20, el número 20 y el número 20. Y de esta manera, por ejemplo, yo voy a escoger solamente a 100 personas, pero hemos realizado antes todo este proceso. A esta técnica de muestreo se le llama técnica de muestreo sistemático. Muy bien, entonces recuérdalo, hay 4 técnicas de muestreo probabilístico: el aleatorio simple, el conglomerado, el estratificado y el sistemático. ¿Qué es una encuesta? Y mira que solamente estamos abordando nociones básicas, nociones que tú ya el año pasado has revisado. Así que presta atención, ya estuvieras tomando nota, ya estuvieras revisando, ¿no?, cada una de estas nociones básicas y apuntándolas en tu cuaderno, ¿sí? ¿Qué es una encuesta? Constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, sus preferencias, su edad, su apellido, qué sé yo. Cualquier información podemos nosotros obtener a partir de una encuesta. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Pero en conjunto de preguntas cerradas o abiertas. Profesora, ¿cuándo es cerrada una pregunta y cuándo es abierta? Vamos a verlo. Una pregunta abierta será, por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia en nuestra tienda? Escribe tu respuesta. Aquí tú le das a la persona a quien va a ser encuestada o encuestado, ya, la libertad para que él responda, ¿no?, como mejor le parezca. Entonces, a este tipo de preguntas se le denomina una pregunta abierta. Permite al encuestado tener la libertad de responder libremente, mientras que este tipo de pregunta, obsérvala bien, agranda si quieres allí tu pantalla. De los siguientes aparatos tecnológicos, ¿cuál utilizas con más frecuencia? Y te colocan las alternativas. Te colocan aquí las clases. Te dice computador, televisor, consola, celular, BlackBerry, reproductor. Entonces, es una pregunta cerrada porque solamente te va a dar la opción de marcar una alternativa. Según la respuesta 1, responde a las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto tiempo llevas utilizándolo? Entonces, tú vas a poder marcar nuevamente aquí, cualquiera, una sola nada más. Entonces, esta es una pregunta cerrada porque permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones. Entonces, ya ve haciéndote idea de cómo vas a plantear tus preguntas. ¿Cuándo vas a realizar tu encuesta? Tipos de encuesta: encuesta por correo, cuando enviamos un cuestionario a través del servicio postal; encuesta telefónica, cuando enviamos el cuestionario o la encuesta a través de una llamada telefónica, o cuando realizamos, una encuesta personal, cuando es face to face, cuando se realiza el cuestionario cara a cara y debe existir una interacción entre el encuestado y el encuestador. Y la encuesta online consiste en realizar el cuestionario o la encuesta utilizando el Internet como un medio de distribución. Tipos de encuestas. ¿Qué más? Esto quiero que te grabes rápidamente antes de cortar el primer video. Distribución de frecuencias. Lo que tú observas acá es una tabla de frecuencias. ¿Sí? Una tabla de frecuencias. Profesora, ¿y eso vamos a hacer? Sí, eso lo vas a tener que hacer. Sí, así que presta mucha atención, por favor. ¿Qué tenemos? La frecuencia absoluta. Recuento de las respuestas de los vecinos.
Es decir, mire, yo voy a dar un clic acá. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un valor de la variable. Esa es la frecuencia absoluta. Su simbología F sub i, F minúscula sub i. Es el número de veces que aparece un valor de la variable. Por ejemplo, voy a ver, ya se va. Aquí quiero que se... Muy bien, ya se fue. Entonces, la frecuencia absoluta es el recuento de la respuesta de los vecinos. Es decir, por ejemplo, a la pregunta, a ver, vecino, ¿qué le parece o qué opina sobre la comida peruana? ¿Es poco variada, es variada o es muy variada? Un vecino, uno solo, dijo que es poca variada. 6 vecinos dijeron que es variada, mientras que 13 vecinos o 13 familiares o 13 encuestados dijeron que era muy variada. Entonces, este es el recuento de las respuestas de los vecinos, ¿sí? Es como que tú haces tus rayitas, tus palitos acá, ¿no? Tus palitos acá, 1. En variada, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En muy variada, 13, 1, 2, 3. Vas contando los palitos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dijeron, cuántos dieron o marcaron esta respuesta? ¿Cuántos marcaron esa? Esa es la frecuencia absoluta. Ese es el recuento de las respuestas que hicieron los vecinos. La frecuencia, vamos por acá, la frecuencia relativa. Antes de entrar acá, me voy acá. La frecuencia relativa, simbología H sub i. Anda grabándote, por favor, estos símbolos. Frecuencia absoluta, F sub i. Frecuencia relativa, H sub i. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente, mira, es la división entre la frecuencia absoluta, esta, entre n, que es el total. Entonces, en otras palabras, este resultado, ¿de dónde salió? De dividir esta frecuencia absoluta entre 20. Esta frecuencia relativa salió de dividir 6 entre 20. Y esta última frecuencia relativa salió de dividir este número entre 20. La suma de las frecuencias relativas me dará 1. La frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa de un determinado dato expresado como un porcentaje. Lo obtenemos multiplicando la frecuencia relativa, o sea, multiplicando estos valores por 100. Entonces, multiplico los valores por 100, si te das cuenta, 0,05 por 100, 5%, 0,30 por 100, 30%, 0,65 por 100, 65%. Recuerda que la suma aquí me debe dar la unidad, mientras que la suma de las frecuencias relativas porcentuales me debe dar el 100%. Este es el tamaño de la muestra, que equivale a 20 vecinos que fueron encuestados. Esta, la suma de las frecuencias siempre será 1, mientras que la suma de la frecuencia relativa porcentual será de 100%. Muy bien, con la primera parte de la ejecución de la estrategia regresamos en un momento.